mañanas en algunos lugares y buenas tardes en otros. Eso es lo que tiene la comunidad de ALA de interesante, una amplia cantidad de países que nos acompañan y una multidisciplina y una diferencia de instituciones a las que pertenecen que nos hace que esta institución, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos, sea cada vez más diversa y vaya profundizando su participación en los distintos aspectos de la vida archivística de lo que es la profesión que amamos, que es la archivística, pero también de las profesiones que nos acompañan trabajando en las instituciones de archivo y en los lugares de formación. Queríamos continuar con una modalidad que veníamos trayendo desde años anteriores, que era aprovechar el mes aniversario de lo que se considera la creación de la Asociación Latinoamericana de Archivos, para aprovechar desde nuestro grupo de trabajo de Historia de la Archivística Iberoamericana, para tratar de ir ahondando en cada una de esas partecitas que tiene nuestra comunidad y que nos va haciendo conocerla cada vez más. Como parte de los proyectos de investigación de nuestro grupo, fueron surgiendo diferentes contactos con instituciones formadoras y con instituciones no solo universitarias, sino también de educación superior de los países que componen Iberoamérica. Y en ese trayecto fuimos detectando también esta necesidad de fortalecer ese contacto. En el camino de ese proceso también sucedió algo increíble, que es que en la última sesión del CIATI, el Seminario de Archivos de Tradición Ibérica que se celebró en Panamá hace poquito, se ha creado un nuevo grupo en esta comunidad y bueno, y eso le ha dado un empuje mucho más fuerte a esto que veníamos pensando, que era este conversatorio que lleva por nombre Comunidad ALA, Historia y Futuro desde los Archivos Universitarios Latinoamericanos, pero que incluye una multiplicidad de temas que seguramente este nuevo grupo va después a desmenuzar y a intentar completar desde su instalación. En ese sentido, también le agradecemos que nos esté acompañando Alejandra Villar en este evento, que también la tiene ocupando un nuevo cargo, ya que ahora es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Así que voy a hacer cortito lo mío y la voy a presentar a ella para que nos acompañe con unas palabras y bueno, y después daremos transcurso a este conversatorio. Ella actualmente es directora del Archivo General de la Nación de Uruguay, como les dije, es la nueva vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos y tiene multiplicidad de títulos y de lugares por los que ha trabajado. Esto forma parte de la historia archivística a la que nos dedicamos en el grupo, así que estos currículums más adelante serán ampliamente aprovechados. Ella es licenciada en Archivología por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, también es magíster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente cursa un doctorado en Bibliotecología y Documentación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También tiene infinidad de capacitaciones y formaciones en distintos enfoques de lo que tiene que ver con la tarea de archivos, como tiene que ver con las normativas de gestión documental y de transparencia, y también nos acompaña en el grupo Mate, mi de amor. acceso a la información y transparencia de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Es docente en la universidad y en múltiples cursos y diplomados. Y bueno, y le agradecemos infinitamente que nos acompañe. Sabemos que está muy ocupada, pero bueno, queríamos tener unas palabras de parte de quienes ocupan cargos en la institución. Muchísimas gracias, Alejandra. Por favor, María José, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio. Es un honor estar junto a ustedes en este día de hoy. Y bueno, y este año y en particular en este mes de abril celebramos también en ALA una vez más el aniversario de creación de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Y lo hacemos mediante esta actividad, mediante este conversatorio de la comunidad de la Asociación Latinoamericana de Archivos y en particular sobre la historia y el futuro de los archivos universitarios latinoamericanos como un espacio más de cooperación, de comunicación profesional y académica entre esos servicios de información, los profesionales de las universidades,
como una oportunidad también para contribuir al desarrollo y al fortalecimiento de dichos archivos. Los orígenes de la Asociación Latinoamericana de Archivos, para hacer una breve reseña de su historia y de esta conmemoración en este mes, se remontan a comienzos de la década del 70. Allí la Organización de Estados Americanos promovió un programa regional para el desarrollo archivístico en América Latina. En el marco de ese programa tuvimos el honor, el inmenso honor de tener como consultora a la querida profesora Vicenta Cortés Alonso, quien efectuó distintas visitas a muchos países de nuestro continente y presentó una propuesta integral para el fortalecimiento de los archivos latinoamericanos. Esa asesoría de doña Vicenta Cortés Alonso fue determinante para la realización después de la reunión técnica sobre el desarrollo de los archivos en la región, que fue auspiciada también por la OEA y que se celebró en Washington en 1972. Y entre todas las medidas que se adoptaron, figuró allí la designación o la creación, mejor dicho, de una escuela de archiveros en la Universidad de Córdoba, Argentina, que ha sido el referente de muchas de nuestras universidades, de la Universidad de la República, de la licenciatura en archivología, sin lugar a dudas. Ese fue un centro multinacional de formación de archiveros, se aprobó allí la Carta de los Archivos Americanos y se reiteró una recomendación que ya se había mencionado anteriormente de creación de una asociación profesional de archivistas. Y bueno, ahí surgió la oportunidad de materializar esa recomendación. Fue durante un seminario multinacional sobre planificación y reorganización de los archivos nacionales que se hizo en el año 1973 en Lima, en Perú, con el patrocinio de la OEA. Y allí se acordó la creación de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Se constituyó un comité ejecutivo provisorio, provisional, que tenía como cometido elaborar los estatutos y promover allí la formalización de esta nueva asociación que se estaba creando. Y se avanzó en ello en 1974 con la elección del comité director provisional en Ottawa y en 1976 durante una reunión de especialistas que se convocó por parte de UNESCO en Santa Fe de Bogotá, allí se aprobaron los estatutos y la ALA se legalizó primero en Colombia como una entidad de derecho internacional privado, pero con carácter cultural y profesional. En ese momento, ALA definió como objetivo servir de instrumento a la colaboración efectiva entre sus asociados, mediante la unificación de criterios, el intercambio de experiencias tan valiosas y tan disímiles a pesar de estar en el mismo continente y de compartir muchas cosas en común. Experiencias que nos permitieran acelerar en el desarrollo archivístico y asegurar la conservación del patrimonio que era una preocupación de todos nosotros, en particular de UNESCO y de la OEA también. En esos primeros años también se creó el cargo de secretario ejecutivo, que este primer cargo de secretario ejecutivo fue desempeñado por el queridísimo profesor archivero peruano César Gutiérrez Muñoz, que sé y ha llegado a mí en estos días el conocimiento de que se encuentra muy, muy delicado de salud, por lo que esperamos su pronta recuperación. César Gutiérrez Muñoz, de una destacadísima trayectoria profesional y muy reconocido y respetado por todos nosotros. Bueno, los antecedentes y la trayectoria de ALA responden a muchos factores. Primero que nada, la existencia de una comunidad cultural, histórica, que está compartida por todos nosotros en la región. Luego, condiciones administrativas, problemáticas archivísticas que todos tenemos muy similares, el surgimiento de corrientes técnicas y metodológicas, el reconocimiento del papel de los archivos en la administración pública, en la investigación como espacios para el ejercicio de derechos de las personas, la creación de espacios internacionales de cooperación, em, como por ejemplo el Consejo Internacional de Archivos, y esa necesidad de optimizar los recursos que sabemos que son limitados mediante el intercambio de buenas prácticas, ese compartir entre todos nosotros en América Latina y en Iberoamérica.
Desde la Constitución, ALA promovió el cumplimiento de resoluciones emitidas por organismos internacionales como el Consejo Internacional de Archivos, por ejemplo. También ha consolidado la memoria colectiva, ¿verdad?, como elementos esenciales para la vida democrática, la investigación, la gestión administrativa en América Latina, la investigación en archivos en América Latina. Celebramos entonces, en un día como hoy, estos jóvenes, 53 años de ALA, conscientes como miembros de la asociación de la creciente prioridad que representa para todos nuestros estados, la comunidad académica, para la sociedad civil, lo que es la recuperación y la organización de la información como herramienta para la prestación de servicios a las personas, para el ejercicio de los derechos de las personas, como les decía anteriormente, como fuente de investigación histórica y para el fortalecimiento de la memoria colectiva y de la cultura. Son espacios que a todos nosotros nos ayudan a crecer y a compartir. Muchísimas gracias entonces por conmemorar este aniversario más de ALA y hacerlo a través de esta actividad. Muchas gracias, Alejandra. Adecuadas palabras. Lo que les decíamos también, y por las dudas, si nunca lo vieron, lo muestro, pero porque ahora lo tengo en papel, pero también está en línea en la página de ALA, el libro que se llama ALA, el camino recorrido, momentos que han construido su Ella, historia, para que lo puedan descargar si no lo tienen. Y como decía también Alejandra, en este proceso se van dando nuevos conocimientos. En el relato que hacía Alejandra, pasó por un montón de países y por un montón de institucionalidades que fueron dándole forma a lo que es hoy ALA. También lo que fue cambiando mucho es la cantidad de socios, los tipos de miembros y de instituciones que se fueron acercando. Y en ese camino también estamos avanzando muchísimo en aceptar como parte de los idiomas oficiales de nuestra comunidad el portugués y especialmente vamos a tener una representante a la que queremos mucho, que forma parte de nuestro grupo de trabajo de historia archivística, que es Clarisa Smith. Ella va a hablar en un portuñol que siempre se ataja de entrada, pero ahora está aceptado que hable en portugués tranquilamente y nosotros haremos el esfuerzo por entenderla y por abrazar esta comunidad tan grande que hay en Brasil de archivistas que nos hace tanto bien. Ella es profesora del curso de Archivología y del programa de posgrado en Ciencias de la Información de la Universidad Federal Fluminense. Es actualmente vicedirectora del Instituto de Arte y Comunicación Social de la misma universidad y vicepresidenta de la Asociación de Archivistas de San Pablo desde 2015. Y como les decía, también es integrante del grupo GETAI que está en ALA. Bueno, le damos la palabra a Clarisa Smith, que nos va a contar algo sobre los archivos en universidades brasileras, caminos y oportunidades. Te escuchamos, Clarisa. Obrigada, Maria. Vocês veem a minha projeção? Tá dando para ver? Sí, se ve E bien. agora? Sim. Sabendo? Bom, então, obrigada a todas e todos. Eu agradeço muito ao convite, agradeço a Ala em nome da Alejandra, do Marco e principalmente da Maria José, que é uma companheira de aventuras de história da arquivologia, né, Maria? E que também é uma pessoa muito comprometida e que faz esse nosso grupo de trabalho estar sempre ativo, estar sempre inovando e criando coisas diferentes. Então, muito obrigada a vocês pelo convite e também obrigados a todos e todas por estarem aqui. Então, a minha fala é rápida, ela é breve, mas eu vou falar um pouquinho sobre alguns caminhos, alguns desafios e oportunidades dos arquivos universitários no Brasil, para vocês entenderem um pouco qual é a nossa realidade. Bem, quando falamos de arquivos universitários no Brasil, podemos nos referir a arquivos de universidades, sejam elas universidades públicas ou universidades privadas, não é? As universidades particulares. Em relação às universidades públicas, nós temos aqui universidades no âmbito federal, estadual e municipal, né? Que são as esferas como o nosso país é organizado. Eu trago aqui rapidamente o resultado do censo
da educação superior no Brasil do ano de 2023 e quero me deter aqui com vocês, onde está o meu cursor, né, na quantidade de universidades que temos no Brasil. Então, temos 2.264 universidades privadas e 316 universidades públicas, né, divididas nessa esfera, como eu disse, estadual, federal e municipal. E a essa rede pública aqui agora que vou me referir ao longo da minha fala, porque a rede privada ela é muito grande e a gente não tem muita informação sobre o que ela significa. Então, em relação aos arquivos de universidades públicas no Brasil, como eu disse, temos 316 universidades públicas com cerca de 1.000 campi espalhados pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Então, como vocês podem perceber, uma universidade nunca é um prédio, uma estrutura só, sempre se desdobra em muitos outros, não é? E essas universidades têm milhares de alunos e oferecem um ensino totalmente gratuito. Então, ninguém paga para estudar nessas 316 universidades divididas ao longo do país. A título de comparação, para vocês terem uma ideia, né, dentre essas 316 universidades, apenas 17 possuem o curso de graduação em arquivologia. Não é? Eu vi a Alejandra falando do curso de arquivologia de Córdoba. Os nossos primeiros cursos de arquivologia aqui no Brasil remontam ao ano de 1978, que são os cursos de Santa Maria, Unirio e da nossa Universidade Federal Fluminense. Porém, nem sempre foi assim, né? Essa expansão e a democracia de acesso às universidades públicas no Brasil acontece nos últimos 20 anos, né? Então, é recente esse aumento da quantidade de universidades, assim como o que acompanhou essa expansão foi o aumento de concursos para arquivistas nestas universidades. Também é um outro fator positivo, né, que resulta de uma política iniciada pelo nosso presidente Lula a partir de seu primeiro mandato, que começa em 2003. E aí, por esse cenário, vocês podem imaginar o tamanho, o volume da produção de documentos, tanto em físico e agora, fundamentalmente, documentos digitais. É um grande desafio, né? E pensando rapidamente, né, de forma breve, um pouco da história do olhar que se deu a esses arquivos de universidades no Brasil, a gente tem, no final da década de 1980 e no início da década de 1990, algumas universidades criam os seus arquivos centrais e também os seus sistemas de arquivo, né? Fundamentalmente para implantar uma gestão de documentos. E eu trago alguns exemplos, como a Universidade Federal do Pará, a Universidade Estadual de Campinas, Unirio, Universidade Federal de Santa Maria e USP. Não que as universidades não tivessem arquivos, mas a gente vê nessa época um movimento de institucionalização desse modelo de arquivo central e sistemas de arquivo. Logo, nesse mesmo período, em 1991, é publicada a Lei de Arquivos no Brasil, a Lei 8.159, que rege a Política Nacional de Arquivos e, sobretudo, atribui ao poder público a obrigação pela responsabilidade pela gestão dos seus documentos, né? E isso, claro, interfere na gestão dos documentos dessas universidades públicas. E aí a gente observa agora, numa perspectiva histórica, que também neste ano de 1991 foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Arquivos Universitários na Unicamp, com cerca de 600 participantes. Então, esse evento foi um marco na arquivística brasileira que passa a se debruçar, a se preocupar com mais afinco com esses arquivos universitários. Trago aqui duas imagens deste primeiro evento, lá de 1991. O primeiro, a nossa saudosa Marilena Leite Paz, que foi uma protagonista importante da institucionalização da arquivologia no Brasil, falecida no ano de 2020, e também um retrato de uma parte desses participantes nesse primeiro seminário nacional, que temos também na primeira fila, em vermelho, a nossa saudosa professora Heloísa Belotto, que eu acredito que grande parte de vocês conheça, falecida agora no ano de 2023. Então, essa foi a primeira iniciativa, e de lá para cá, muitas
iniciativas, muitos caminhos foram construídos. Então, por exemplo, em 1997, o Sistema de Arquivos da Universidade de São Paulo publica o pioneiro Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade para os seus documentos. Temos agora, no âmbito das universidades federais, públicas federais, uma importante iniciativa que acontece em 2009, que é a criação da Rede Arquivs, que é a rede de arquivistas e técnicos em arquivos das instituições federais de ensino superior, né? É uma comunidade organizada, uma comunidade forte, formada principalmente por arquivistas e técnicos de arquivo, que problematizam nos seus encontros que realizam a cada 2 anos, chamado ENARQUIFS, né, o Encontro Nacional dessa categoria. Eles se encontram com o objetivo de ampliar e propor soluções relativas às atividades de arquivo nessas instituições de ensino federais. Então, vocês podem observar que há, né, uma comunidade organizada para cuidar, pensar esses arquivos de universidades públicas. Temos também, em 2011, a publicação desses instrumentos de gestão de documentos, né, o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade das instituições de ensino superior a âmbito federal. Houve uma consulta, houve uma atualização desse instrumento com a participação naquele grupo da Rede Arquivs. Esse instrumento esteve em consulta pública até o mês passado, em breve vai ser publicada a nova atualização. E aí também, pensando em ações que estão sendo construídas, os caminhos que estão sendo percorridos por esses arquivos de universidades, pelos arquivistas desses arquivos, a gente tem, em 2015, o início do projeto de assentamento funcional digital, né, que é a digitalização dos documentos funcionais dos servidores públicos federais, e também o início de um sistema eletrônico de informações, que é o SEI, que teve início em 2015, agora largamente difundido e utilizado para a produção de documentos nato digitais nas universidades públicas. Então, vocês podem ver que a gente tem muitas ações que vão se desenrolando a partir do final da década de 1980, como eu disse, com esses grandes avanços nos últimos 20 anos, mas são ações muito focadas em documentos administrativos, não é? Ou ainda nesses documentos institucionais. Claro que todo esse avanço, todas essas ações, não significa que a gente não lide nesse cenário com desafios da transformação digital, com poucos recursos financeiros e também com poucos recursos humanos, o que, infelizmente, perpassa a realidade de todos nós que trabalhamos em arquivos. E aí, o que eu queria colocar aqui como algo que devemos pensar para o futuro desses arquivos de universidades no Brasil, uma possibilidade diz respeito aos arquivos de docentes e pesquisadores. Né? Como ficam os arquivos de docentes e pesquisadores em todo esse contexto? E, inclusive, uma parte que nos toca muito, os arquivos de arquivistas, que são docentes e que são pesquisadores, né? E, para além dos documentos que eles produzem em seus ambientes acadêmicos, também os seus arquivos pessoais, que são fontes riquíssimas de pesquisa e de memória da nossa área, né? E aí a pergunta que fica, é possível a custódia, o tratamento, a preservação destes documentos por instituições de ensino e pesquisa como forma de democratizar a produção do conhecimento e preservar a memória do nosso país? Né? A gente entende que sim, até porque se a gente não oferece essa oportunidade, o que acontece com esses arquivos se eles não são transferidos para universidades e centros de pesquisa, não é? Então, coloco aqui como algo para pensarmos para o futuro, a necessidade de discutirmos e estabelecermos políticas referentes à custódia, preservação e acesso a esses arquivos, ou a institucionalização da gestão desses arquivos nas universidades e, principalmente, aos arquivos de arquivistas. Trago aqui exemplos de algumas iniciativas como essa, né? E para mostrar que não é uma preocupação dos últimos anos apenas. Temos, então, aqui, por exemplo, uma imagem de um evento que aconteceu em 2023, acerca de 40 anos do acervo de Sérgio Buarque de Holanda,
na Unicamp, Sérgio Buarque de Holanda, foi um importante sociólogo e historiador do Brasil, pai do nosso grande cantor Chico Buarque, não sei se vocês conhecem, né? Quando ele faleceu, o arquivo dele foi vendido para a Unicamp em 1983, ele falece em 1982, não após uma grande disputa entre a USP, que é a universidade onde ele dava aula, e a Unicamp, né? Mas isso é uma exceção, até porque ele foi uma figura muito importante, e aí, no caso do Sérgio Buarque, houve uma disputa, né, pela custódia desse acervo. Mas, na maioria das vezes, quando a gente consegue recuperar os acervos desses docentes, desses pesquisadores, eles não são algo, não é uma política institucional, e sim a vontade de algum colega ou de algum pesquisador em receber esses arquivos, né? Não posso deixar também de mencionar uma pesquisa de mestrado do professor José Francisco Guelfi, hoje professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor do arquivo, né? Lá eles chamam de diretoria de arquivo, mas como se fosse o arquivo central dessa universidade, que em 2014 defende o mestrado lá na USP com a professora Ana Maria Camargo, já com essa preocupação, né? E o mestrado dele, intitulado Preservando a Memória da Ciência Brasileira, os arquivos pessoais de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ainda aqui num recorte muito específico da USP, um modelo, uma possibilidade que pode ser alcançada por outras universidades. Trago aqui também, agora, muito focado a nossa realidade dos nossos queridos arquivistas, não é? É uma iniciativa que foi feita pelo Arquivo da USP, quando do falecimento da professora Heloísa Belotto, em 2023. O acervo não foi comprado, mas ele foi doado pela família ao Arquivo da USP. Então, vejam como nós, que cuidamos desses arquivos, podemos também ter essas iniciativas, não é? Então, o arquivo da professora, da querida Heloísa, foi doado à USP, vai estar no arquivo da USP, são 15 metros lineares de documentos e um acervo que tem tanto o seu arquivo pessoal como o seu acervo bibliográfico. Então, é algo riquíssimo, né? Mas, infelizmente, por questões de verba e de recursos humanos, a organização desse acervo está sendo feita de forma voluntária, quando possível, acredito que já esteja finalizado, inclusive. E também destaco aqui que é uma coisa diferente, né? O arquivo da USP, que se preocupa, que tem como competência, como atividade, enfim, cuidar dos arquivos da universidade, os arquivos administrativos e institucionais, pela primeira vez recebe um arquivo pessoal, não é? E não poderia deixar de receber o arquivo da Heloísa Belotto, que é uma figura fundamental na construção da nossa arquivologia no Brasil. Na mesma linha, né, no mesmo ano, infelizmente, também perdemos a nossa querida professora Ana Maria de Almeida Camargo, e a USP, mais uma vez, recebe o seu acervo pessoal, no caso da professora Ana Maria, formado fundamentalmente pelo seu acervo bibliográfico, inclusive que tanto Heloísa como Ana Maria eram professoras, né, da USP, e não teria por que a USP não custodiar esses arquivos. E, por fim, já encerrando rapidamente aqui a minha fala, trago uma realidade nossa, aqui da nossa Universidade Federal Fluminense, que nós recebemos em 2022 uma doação do acervo do professor José Pedro Pinto Esposel, uma figura fundamental para a institucionalização da arquivologia no Brasil, inclusive a partir das relações do professor Esposel com o César Munhoz e com a professora Vicenta Cortez, nós temos muitas correspondências trocadas por eles no acervo do professor Esposel, muitas mesmo. Estamos organizando até um catálogo de divulgação dessas correspondências, mas tem que ser feito com cuidado, tem muito direito autoral envolvido, não é? O professor Esposel ocupou diversos cargos na ala, ouso dizer que foi o primeiro brasileiro a ocupar cargos na ala na década de 70, né? E quando a gente recebe esse acervo, no meu laboratório de ensino, pesquisa e extensão na arquivologia, rapidamente a gente pede um financiamento para a nossa fundação aqui, a FAPERJ, no Rio de Janeiro, para higienizar, organizar, digitalizar e dar acesso a esses documentos, um trabalho incrível que foi realizado com alunos do curso de arquivologia. Então, este acervo virou o nosso laboratório para os alunos aprenderem a higienizar, organizar, classificar, descrever
e dar acesso a esse acervo. Então, foi um trabalho lindo, porque eles tiveram um exercício prático, um arquivo de um arquivista, não é? E já caminhando por fim, está no prelo, quase pronto. Em breve faremos uma ação de divulgação com a Maria José, em parceria com a gente aqui. Não sabe ainda, mas está sendo convidada agora para a publicação desse livro do professor Esposel. Então, é Arquivo José Pedro Pinto Esposel, Registros de uma Trajetória. É um livro que mostra a cronologia de vida do professor, construída a partir dos seus documentos, do seu arquivo pessoal. Vamos também disponibilizar nesse livro vários documentos que apresentam fatos inéditos à história da arquivologia, não só brasileira, mas também nossa arquivologia ibero-americana, dadas essas relações que o professor Esposel tinha com Aurélio Tanodi, Vicenta Cortez, César Munhoz e vários outros, principalmente arquivistas da América do Sul. E a partir desse arquivo, além de ele servir como laboratório para os alunos do curso de arquivologia, ele vem servindo para pesquisas na pós-graduação. Temos um doutorado já defendido sobre esse arquivo, um mestrado e diversas outras pesquisas em andamento. Então, finalizando a minha fala, entendo que as universidades no Brasil têm uma estrutura consolidada, um caminho percorrido para a gestão e preservação dos acervos, dos arquivos administrativos, né, institucionais, não que não hajam desafios e dificuldades, mas esse caminho existe, ele é bastante fortalecido no Brasil. Há trabalhos aqui que são cases de sucesso e que devem servir de referência, e eu não posso deixar de mencionar o trabalho realizado, capitaneado pela arquivista Débora Flores, na Universidade Federal de Santa Maria, que tem uma larga aplicação de tecnologia vinculada a esses arquivos de universidades, e agora também a Débora e a equipe dela no arquivo de Santa Maria desenvolveram metodologias de recuperação de acervos que sofreram os desastres climáticos, como o dela, que no ano de 2024 foi inundado assim, até o teto, e aí Débora desenvolve uma metodologia com a sua equipe, que é um modelo de recuperação de acervos que sofrem desastres climáticos em outras instituições, para além da universidade. É um trabalho que merece destaque. E, por fim, dizer que a gente poderia, olhando agora para o futuro, continuar investindo nessas estruturas que desenvolvem o tratamento dos arquivos administrativos, mas também pensar no tratamento, custódia e preservação de arquivos de docentes e pesquisadores, e principalmente dos nossos arquivistas, que são docentes e pesquisadores. Agradeço mais uma vez, deixo aqui os meus contatos e muito obrigada. Muchas gracias, Clarisa. Al final vamos a tener un ratito más para algunas palabras extra y si llegamos a alguna pregunta, pero lo importante creo que es la amplitud de los temas tocados. Lo que deja es esto, la posibilidad de después seguir en contacto y seguir profundizando los distintos temas. Y agradezco también la amplitud de tu presentación, porque parte de lo que nos estábamos perdiendo por no tener más contacto con investigadores y archivistas brasileros era este tema de la complejidad del sistema universitario brasilero y la complejidad de la archivística en ese país, a niveles que a lo mejor no tienen réplica en otros países de América Latina y que por esta barrera que tenía el idioma, por ahí parecía como inalcanzable. Eloísa hizo mucho por romper esas barreras también, pero bueno, agradecemos tu presencia y bueno, seguramente dará para muchísimas presentaciones en distintos eventos. Y también para el nuevo grupo de archivos universitarios, seguramente te tendrá entre sus filas o algunas de las personas que también tenemos en nuestro grupo de Historia de la Archivística. Bueno, Clarisa, ahora pasamos a Alba Ruth Marín Gómez, que nos acompaña desde Colombia. Vamos a pasar a otra tonada y vamos a escucharla. Ella la voy a presentar brevemente. Lo que me pasa con estas personas es que sus currículums son muy amplios, carreras muy largas y con mucho desempeño en distintas áreas, pero vamos a hacer un breve resumen. Ella es magíster en archivística de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos, diplomada en alta gerencia, en interventoría, en gestión documental, análoga y electrónica.
también administradora financiera y administradora de obras civiles, docente nacional e internacional en gestión documental, consultora también, y está enfocada en temas de patrimonio, innovación y nuevas tecnologías. Actualmente está jubilada de alguna de sus trabajos anteriores, pero es miembro de la Red Cultural y de Patrimonio de la Universidad de Colombia, exdirectora del Sistema Departamental de Archivos y también de otras áreas. Y ahora, actualmente, es la secretaria técnica del nuevo grupo de trabajo de archivos universitarios y del sector no universitario, del sector superior. Así que le damos la bienvenida a Alba Ruth Marín Gómez para que nos acompañe con su presentación que se llama Los archivos universitarios como medicina curativa para el presente y futuro de las regiones. Te escuchamos, Alba. Muchas gracias, María José. Bueno, buenos días para todos, días aquí en Colombia. Gracias a Alejandra por las palabras que nos dio, por contextualizarnos y recordarnos cómo fue que nació el ALA. Muchas gracias a Marco también porque facilita, Marco es un sol, facilita todos estos espacios. Y bueno, a María José del grupo de historia de la archivística a nivel latinoamericano. Bueno, estamos hoy hablando de archivos universitarios y gracias también nuevamente María José porque nos permite al nuevo grupo de archivos universitarios mostrar nuestras buenas prácticas o mostrar nuestras afugias, mostrar todo lo que gira alrededor de los archivos universitarios. Les voy a presentar un archivo muy especial, que es un archivo donde yo me he desempeñado durante muchos años y que quiero como darlo a conocer por su especificidad y por cómo ha ido evolucionando y cómo puede ser parte de un ejemplo de archivística que puede aportar algo y que también nos retroalimentamos todos con todo lo que acabamos de escuchar. Creo que la problemática de los archivos universitarios en todos los países es muy parecida. Aunque Brasil pues nos lleva, ya vemos, años mil en muchas cosas, pero también sabemos que no todas las regiones cumplen con todo, igual que los archivos universitarios. Bueno, estoy compartiendo pantalla, me dicen si ya la ven. Sí, ahí se ve. Sí, señora, aquí la veo. Bueno. La Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural Científico Colectivo de Nación, y con mi proyecto Archivos Universitarios que fungen como la medicina curativa para el presente y futuro de las regiones, Universidad Nacional de Colombia, nos vamos a centrar en la sede de Medellín. La Universidad Nacional de Colombia tiene 9 sedes en todo el país. Inició en Bogotá en la sede principal desde hace 159 años. Es la sede más grande y la más antigua porque tiene documentos que datan desde 1644. Fue creada en 1867, son ya 159 años de historia. Mucho, mucho que contar, mucho que custodiar. Ha sido testigo de la evolución y la transformación en diferentes áreas del conocimiento en el país. Estos archivos preservan y difunden la memoria documental como patrimonio de la comunidad universitaria y de la nación. Acá esta fotografía es el archivo central e histórico de la sede de Bogotá, que antes era el matadero de la Facultad de Ciencias Agrarias y unos arquitectos vieron cómo potenciar este lugar en lugar de memoria. Y en ese lugar de memoria queda el archivo central e histórico de la sede de Bogotá, que cumple con todas las condiciones físico-ambientales de un archivo. Luego pasamos al segundo archivo de la Universidad Nacional de Colombia, que es el archivo de Medellín. Son 9 sedes, como les dije, multiculturales. Somos muy diversos en Colombia, las regiones son demasiado diversas y este segundo archivo estaba ubicado en este edificio declarado Patrimonio Cultural. En este edificio pues no se podía tener con todas las condiciones físico-ambientales un archivo para su custodia.
Se fundó en 1867 y fue desde el año 1972 que tiene la gestión, administración y custodia, conservación y divulgación del patrimonio documental. En el 93 se logró recuperar todos los archivos de todas las oficinas productoras y en el 2013 tuvieron las primeras tablas de retención documental para la sede y para la Universidad Nacional en todo el país. Les quiero contar que estos archivos albergan grandes personalidades. Aquí tenemos a Gabriel García Márquez, que pasó por nuestra universidad, Premio Nobel de Literatura. Tenemos al maestro Fernando Botero, un gran pintor, el de las gorditas de Botero. Tenemos político Jorge Eliezer Gaitán y tenemos también a León de Grey, Pedro Nel Gómez. Grandes personalidades pasan por las universidades y son archivos que se quedan ahí, se quedan en la historia. En esta universidad nos dijeron no hay para un edificio como lo había en Bogotá, entonces nos dieron estos contenedores de archivo, que fue una idea de nosotros, donde tenemos también los archivos en plenas condiciones físico-ambientales y de conservación. Tiene ataloyer, aislamiento térmico, deshumidificador, la temperatura es una temperatura constante para custodiar todos estos archivos. Pero miren, tenemos debidamente organizados y custodiados los archivos. Adicionalmente, nos dieron un edificio de archivo, por fin, en Medellín. Fuera de los contenedores tenemos edificio de archivo con todas las condiciones físico-ambientales. Tenemos para archivos audiovisuales, para de todo tipo. Y planotecas, salas de restauración, tenemos cámaras de limpieza, es con biométrica, bueno, tiene todas las condiciones, gracias a Dios nos escucharon. Era un proyecto, se tuvo que hacer mediante un proyecto, una cámara de precisión de menos de 10 grados centígrados, bueno, este es nuestro edificio, con todos los sistemas de información. Allí los historiadores, archivistas, digitadores, todos deben de cumplir con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos también un sistema integrado de conservación con 6 programas. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué le estamos comunicando a la gente? Tenemos cómo custodiar sus documentos, tenemos cómo custodiar la historia. Y así nace también en el 84 el Laboratorio de Fuentes Históricas. Es un laboratorio para la academia. La universidad tiene la maestría en archivística que se está reestructurando en este momento y el Laboratorio de Fuentes Históricas son archivos donados a la universidad para la academia. Allí tenemos un Fondo de Derechos Humanos de Fabiola Lalinde, tenemos el Archivo Judicial de Medellín, el Hospital Mental de Antioquia, el Archivo Histórica Vamos Mujer, archivo audiovisual de todas las universidades que tenían un programa de televisión. Es hermoso ver cómo los docentes han luchado por este espacio y por tener lugares de memoria en la universidad. Es un espacio académico, pero que no solo se queda allí, sino que con toda la información que tiene, acerca a las regiones, acerca a la academia, acerca a la investigación y acerca a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria. Fabiola Lalinde nos dejó ese legado. Este archivo de ella es clasificado por la UNESCO como Memoria del Mundo de América Latina. Es una pedagoga, activista y defensora de los derechos humanos en Colombia y con su familia empezó la búsqueda de su hijo desaparecido, torturado y asesinado. Y miren la fotografía, hagamos hablar el archivo. Lo llamaban la Operación Sirirí, porque cada que llegaba y preguntaba hasta que encontró la verdad de su hijo. Y por eso ella decía, tenemos que hacer hablar los archivos y esto se llamó la Operación Sirirí en Colombia. Aquí tenemos este archivo para sanar, para que las familias también sepan cómo buscar y cómo llegar a la verdad en un archivo de derechos humanos. Tenemos salas patrimoniales donde recibimos 2 salas patrimoniales. Jaime Jaramillo Uribe es el padre de la historia en Colombia moderna y Tulio Espina Vázquez. Y estas 2 salas patrimoniales reciben los archivos de estos personajes. Algo que mi papá utiliza. ¿Cómo? Alguien me habló.
Adicionalmente, la universidad tiene colecciones y siempre quiere como proteger el medio ambiente, entonces tiene Arboretum y Palmetum, más de 4.000 individuos clasificados y debidamente identificados. Tiene un herbario, tiene un museo entomológico, tiene un museo de piedras, una siloteca que es de maderas de todo Latinoamérica. Entonces, y lo más importante, que logró un profesor durante 30 años tener e identificar un archivo de lenguas indígenas de la Amazonía, que es pura información oral en unos cassettes y en unos videos. Entonces, ¿por qué el título Archivos que ayudan a sanar? Nuestros archivos actúan como medicina curativa para las regiones al preservar la memoria colectiva, los saberes territoriales y las lecciones pasadas, permitiendo una planificación más resiliente y culturalmente adecuada. El archivo histórico de la sede salvaguarda el saber académico y de extensión que contribuye a la consolidación de la investigación de alta calidad de la región. El Archivo Histórico Corporación Región resguarda luchas y soluciones territoriales en democracia, paz y participación necesarias para la construcción de una identidad colectiva sana y la solución de conflictos actuales. Desarrollo sostenible, medicina preventiva. Documentos de la Escuela de Minas desde los 1886 proporcionan base histórica para entender el impacto ambiental y técnico en la región, permitiendo tomar decisiones futuras que eviten crisis socioambientales. La línea de la memoria es un libro que sacamos en gestión documental que asegura el conocimiento de la universidad llegue a comunidades sirviendo como base documental para políticas públicas regionales. Como el tiempo acá es tan corto, ya va a terminar. En conclusión, proteger documentos que abarcan desde el periodo colonial a la actualidad en la Universidad Nacional Medellín no solo cuenta con historia, sino que puede ofrecer diagnósticos necesarios para un desarrollo regional sostenible y cohesionado. Sin archivos no hay historias que contar, no hay presente ni futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. La verdad que también pasaste por tantos temas que obvio que no van a alcanzar nunca 10 minutos, pero creo que es eso, es dejar la punta y la diversidad de temas y de especialidades que se necesitan para sostener estos archivos universitarios y por eso la necesidad de la creación de ese grupo que seguramente vamos a escuchar mucho en estos tiempos, ya que tienen abierta la convocatoria a nuevos miembros. Así que muchas gracias por acompañarnos, por dejar estos puntitos para que a todo el mundo se le vuele la cabeza y bueno, nada, al final vamos a tener unos minutitos más para dar un cierre. Así que agradecemos tu presentación de la situación de Colombia o de una parte de la situación de Colombia. Y ahora vamos a pasar a México, que también un país muy grande, un país federal en el que se hace muy difícil tener una visión particular, general, que cubra todos los aspectos. Pero bueno, vamos a corrernos un poquito de la capital y vamos a ir para Puebla. José Armando Vargas Correa es director del Archivo Histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde México y él nos va a contar un poquito en 10 minutos, y ya sabemos que es poco, pero bueno, él nos va a contar un poquito algo de eso. Lo presento brevemente. Él es un apasionado de la gestión documental y la administración pública, que creo que es algo que tienen en común muchas de las personas que trabajan en archivos universitarios. No basta con saber de historia, hay que saber mucho de gestión documental y de situaciones administrativas y académicas. Es actualmente el director y también es doctor en Ciencias de Gobierno y Política, maestro en Administración y Gestión de Instituciones Educativas, licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas. Ha sido docente, ha trabajado en distintos lugares y también está en la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior RENAIES y actualmente va a estar en el grupo nuevo que se acaba de crear en ALA de archivos universitarios. Bueno, le vamos a dar paso a él con su presentación, Archivos Universitarios en Transición, perfiles híbridos para la gobernanza del conocimiento en México. Y le agradecemos esto, le agradecemos traernos a los archivos administrativos
porque es parte de la problemática también de los archivos universitarios. Te escuchamos, Armando. Muchísimas gracias, María José. Buenas tardes a todos. Ahí a pedirle a Marco, le pasé la presentación a ver si me puede apoyar para que la vayamos dando. Antes que nada, un saludo afectuoso, María José, por esa moderación de este espacio y por supuesto a las colegas con quienes tengo el honor de compartir este panel, con Clarisa de Brasil, Albarrús de Colombia y Laura Mariana de Argentina, que estará para cerrar. Es un verdadero privilegio participar en este conversatorio en el marco del 53 aniversario de la Asociación Latinoamericana de Archivos y particularmente en el diálogo con este grupo de trabajo de historia y la archivística en Iberoamérica, que como bien mencionas, pues bueno, va a servir de ejemplo para estos nuevos grupos que se van a ir formando, el de archivos universitarios, el cual pues estaremos ansiosos de poder participar y poder colaborar desde un poquito la experiencia que tenemos, ¿no? Hablar de archivos históricos en América Latina pues implica de entrada un espacio de honestidad intelectual, de reconocer que no estamos frente a estructuras neutras ni estáticas, estamos en entidades vivas, nuestras universidades, profundamente atravesadas por procesos históricos, decisiones institucionales, también políticas y trayectorias profesionales que han definido la configuración actual en la que estamos. Creo que no está la presentación, ¿verdad? A ver si la puedo compartir, dame un segundito. Si Una podés probar vos disculpa. mejor, entonces la vas pasando. Sí, denme un segundito Y para no hay ver problema. acá. Problemas técnicos. Pantalla. A ver. Me parece que ahí. Ahí se empieza, a ver, dice, estamos viendo la pantalla de Zoom. Ahí se ve. ¿Ahí ya Ahí. se ve? Sí, Sí. sí, ahí se ve. Perfecto. Ok, entonces estábamos hablando en este contexto que tenemos aquí del grupo de trabajo en el 53. Nuestras universidades latinoamericanas, muchas de ellas con raíces que se remontan a varios siglos, son espacios, te voy a poner acá, se cambió, sí, ¿verdad? Perdón, ahí estamos. Creo que ahí está bien, una disculpa, ¿eh? Ahí se ve, pero Continuamos. tenés que Nuestras pasarla. universidades, Ahí ajá, está. ahí vamos. Como comentaba, muchas de nuestras universidades con raíces que se remontan a varios siglos. Son espacios donde la memoria institucional es vasta, pero también compleja, fragmentada y en muchos casos reconstruida a partir de procesos archivísticos posteriores. Eh, Nos vamos a la siguiente. Esta doble función que me gustaría aquí comentar, perdón por el formato que estamos viendo, a lo mejor se va a cambiar un poquito ahí la distribución dentro de la presentación, pero bueno, me gustaría hacer una mención aquí de la doctora Ilutzi Monroy de la Universidad Nacional Autónoma de México, que recientemente en otro conversatorio que tuvimos dentro de esta red que tenemos aquí en México, nos comentaba que debemos de comprender que nuestros repositorios operan inmersos en una tensión estructural constante que se manifiesta en una doble función. Por un lado, somos el territorio de rescate de la memoria, fungiendo como salvavidas en instituciones donde la política documental fue durante décadas una política de omisión. Por otro lado, operamos como el último eslabón del ciclo vital, dentro de la compleja arquitectura de los sistemas institucionales de archivo. La riqueza de esta dualidad va a radicar en lo que nos confiesa sobre nuestra región. La archivística latinoamericana no ha caminado por un sendero evolutivo y pacífico. Ha sido una disciplina forjada en la urgencia, en los famosos bomberazos. No estamos diseñando sistemas desde la comodidad de una hoja en blanco. Estamos construyendo el futuro mientras simultáneamente saneamos y corregimos las fracturas también de nuestro pasado de las instituciones. Vamos a la siguiente. Por ello, cuando pronunciamos la palabra rescate, debemos de despojarlo de cualquier romanticismo, que es algo que nos encanta mucho en la parte de la historia, ¿no? No rescatamos papel, reconstruimos contextos de legitimidad institucional. Un documento que es desprovisto de su contexto pierde su calidad de evidencial y se degrada a un simple fetiche histórico, por decirlo así. Y cuando una universidad va a perder esta parte y pierde la evidencia, pues sufre una amputación
en su capacidad operativa. Los rezagos documentales que enfrentamos no son montañas de expedientes ni de documentos, son, podríamos llamarlo así, cicatrices de una gobernanza totalmente fragmentada. En este sentido, nuestra labor como archivistas no es exclusivamente técnica, es un acto de restitución de derechos y de sentido. En América Latina, la memoria institucional rara vez se hereda intacta. Es un territorio en el que el archivista, nosotros lo podemos conquistar y organizar milímetro a milímetro. Si trasladamos la mirada a la segunda función, al archivo como el archivo histórico, como el cierre del ciclo documental, constatamos el esfuerzo titánico por someter a la norma a lo que históricamente fue discrecional. Integramos plenamente el sistema institucional, implica consagrar el principio de la indivisibilidad de la gestión documental. Si queremos aquí entender nuestra realidad actual, es imperativo hacer una lectura histórica honesta. Durante gran parte del siglo XX, las universidades latinoamericanas padecieron de una visión periférica y limitante de los propios acervos que ellos conservaban. Históricamente, los archivos universitarios no operaron como centros de información, sino que fueron reducidos a este concepto de depósito acumulativo, ¿no? Donde eran concebidos como espacios pasivos, el último rincón de la burocracia, el lugar de los castigados, totalmente desconectados de los procesos administrativos vivos y ajenos a las mesas donde se tomaban las decisiones institucionales. ¿Cuál fue el costo de esta visión? Pues bueno, se genera una ruptura estructural profunda entre el momento en el que se producía un documento en la oficina y el destino final. Esta desarticulación provoca la fragmentación de nuestros fondos, la pérdida de contextos probatorios y una amnesia institucional bastante severa. Por ello, insisto, el rezago que enfrentamos hoy no es solo un problema de la falta de estantes o de personal o incluso de material, sino es el síntoma de una historia administrativa que se está negando a ver la información como un activo totalmente estratégico. En México, y yo creo que en la mayoría de nuestros países, frente a este panorama, el archivo histórico asume un rol de alto calado, una función correctiva e integradora. No nos limitamos nada más a clasificar, hacemos una suerte de gobernanza retrospectiva, intervenimos para subsanar los efectos colaterales de la negligencia de las administraciones pasadas. Se organiza el abandono, clasificamos el caos y dotamos de previsión a lo que fue el fruto de la improvisación en las administraciones pasadas, ¿no? El archivo se erige así como el primer espejo donde nuestras instituciones, nuestras universidades logran verse a sí misma con una nitidez un poquito más, ya más a fondo. Producimos la materia prima de la epistemología para que la institución entienda meramente lo que es. La archivística en evolución. Esta metamorfosis de la institución exige una reconfiguración radical de nosotros mismos. El mayor desafío que enfrentamos no es el salto a la nube digital, es el giro epistemológico de nuestra profesión. Estamos transitando del archivista como operador mecánico de fondos, el archivista como arquitecto de la información y una estrategia en todo sentido. El profesional contemporáneo descifra relaciones de poder en los flujos documentales y traduce los nodos de conocimiento de manera dinámica. Bajo esta nueva visión, bueno, viene la exigencia de los perfiles híbridos, que deja de ser meramente retórica, sino que ahora sí, para realmente hacerlo, lo platicábamos la semana pasada en el conversatorio, más que nada para poder ser la supervivencia en esta parte, ya metiendo aquí un poquito de la inteligencia artificial, requerimos ahora de perfiles que fusionen la diplomacia, el principio de procedencia con la analítica de datos y la arquitectura también de los sistemas, integrando un poquito más todo lo que es la inteligencia artificial, que también es otro tema bastante grande en el cual pues no vamos a abundar, ¿no? Vamos a pasar a lo que es el archivista hoy, ¿no? De articulación. Aquí les dejo un poquito de lo que estábamos platicando. Y nos vamos a pasar a esta parte. Listo, el archivo histórico como articulador del cambio institucional.
Más allá de reparar el pasado, recibir el documento final, el Archivo Histórico Universitario articula el cambio institucional completo, conecta tiempos, entrega funciones y da sentido a la vida de la institución. El Archivo Histórico Universitario debe abandonar definitivamente su concepción como un mausoleo del conocimiento o un simple receptor pasivo. El archivo es el espacio de articulación por excelencia, no solo para los ecos del ayer, ni se siente esperar el documento final. El archivo articula, cohesiona y le da viabilidad técnica al cambio institucional completo. Es el ancla de la coherencia entre una administración que se encuentra en constante movimiento. Articular exige entrelazar temporalidades, exige ser el punto de convergencia donde la normativa y la práctica se encuentran. Por ello, el archivo es el verdadero sistema nervioso institucional. Y esto lo comentamos no meramente como un recurso poético, por así decirlo, sino como una realidad de nuestras universidades. Si un sistema nervioso se encuentra sano o no se encuentra sano, el organismo pues no va a coordinar, no procesa el dolor, no reacciona al entorno. De igual modo, el archivo garantiza la circulación de la información en todas nuestras instituciones, permitiendo que la universidad no opere a ciegas, sino va a respaldar la evidencia va a tener la certeza para demostrar todas estas evidencias, perdón. Vamos a hablar un poquito del caso de nuestra universidad. Nuestra universidad data de 1578. Nuestra universidad lleva más de 4 siglos de información acumulada, desgraciadamente interrumpidamente, ¿no? Porque hemos pasado por diferentes etapas donde desgraciadamente se perdió muchísima información. Esto pues ha sido un desafío monumental por parte del archivo histórico para poder resguardar o rescatar más que nada la mayoría de los documentos para poder tener nuestra historia. Si bien nosotros tenemos el archivo histórico, también contamos con una biblioteca histórica, la Biblioteca José María Lafragua, en la cual, pues bueno, dado de esta historia institucional, ellos cuentan con algunos documentos de la parte más antigua de nuestra historia y nosotros contamos, lo podríamos decir, con la parte más reciente de nuestra institución. El punto de madurez llegó en 2023 con el nacimiento de la Dirección General de Archivos. Esto no fue un mero movimiento en el organigrama, un salto cualitativo a nuestra filosofía de gobierno en la universidad. Se abandonó la doctrina exclusiva de la conservación patrimonial, así para poder crear una dependencia pendiente de la Secretaría General, que esto es algo muy importante, que se dependa de una de las cabezas de sector. ¿Para qué? Para poder constar con el apoyo institucional y poder trabajar en esta parte de la instalación del sistema institucional de archivos. Bueno, por supuesto, frente a ustedes no se pueden ni se deben de maquillar las extensiones, los rezagos monumentales, el agotamiento operativo, ni las asfixias presupuestales, que no son simples errores de administración local, los sufrimos todos como lo hemos mencionado, son unas condiciones estructurales de Latinoamérica. En esta trinchera donde la adversidad que se presenta en nuestra profesión adquiere una gran densidad ética, ¿no? La universidad no recurre al archivo hoy meramente por la nostalgia. Recurre a nuestras dependencias porque somos la última línea de defensa en cuanto a la legalidad y a la única garantía real que vamos a tener ante la transparencia institucional. Perdón, aquí ya estamos en esta parte de estarla pasando aquí en el iPad, es un poquito complicado. Vamos a avanzar acá, si quieren ya la parte de la conclusión por la parte de los tiempos. Y para cerrar esta pequeña intervención, me gustaría aquí platicar de esta parte, la reflexión sobre el papel del archivo histórico universitario, que nos va a conducir a 4 certezas fundamentales que van a articular esto que se ha presentado, ¿no? La primera, los archivos no son bodegas del pasado, son laboratorios de nuestra identidad, tienen historia, están atravesando por el poder y jamás son políticamente neutros. La archivística ya no puede limitarse a ser una técnica de conservación, es una ciencia rectora que va a dotar la racionalidad,
ética y verdad a la administración universitaria y a la administración pública, también lo podemos aterrizar. Y la memoria no es un trofeo patrimonial para exhibirse en aniversarios, es el arma de gestión y transparencia más contundente que tenemos en nuestras instituciones, que posee sobre todo también nuestras instituciones y la democracia universitaria, que también siempre ha sido ejemplo dentro de cualquiera de nuestros países. Y cuarta, renunciar a gobernar nuestro pasado es entregar nuestra autonomía. El conocimiento de nuestra historia es la única plataforma que nos da la autoridad para exigir y diseñar nuestro futuro. En definitiva, entonces, a todos colegas que estamos aquí, el Archivo Histórico Universitario va a ser un puente insustituible entre la memoria que nos da origen y el futuro que nos exige respuestas frente a la sociedad. A fin de cuentas, nuestra misión histórica no consiste únicamente en resguardar pasivamente lo que fuimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Semejante sincericidio y a la vez un ejercicio maravilloso que necesitamos siempre los archivistas, que es esto de la cintura para manejarse entre lo institucional, lo técnico, poder pedir sin desesperar en el tiempo en el que esos recursos nos llegan. Pero bueno, como dijiste, también es parte de lo que pasa en la mayoría de los países y en la mayoría de las instituciones, y esta cuestión de que no sean instituciones aisladas los archivos históricos universitarios, sino que estén en permanente contacto con la parte administrativa, que es la que sigue generando esos documentos, pero a la vez la que nos necesita. Muchísimas gracias. Tenemos un ratito al final, como sabemos, y bueno, ahora vamos Hecho. a pasar a La Plata, en Argentina. Nos acompaña Laura Mariana Casareto. A veces hay que usar los segundos nombres también en estas instancias formales. Ella es directora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Nos va a compartir un trabajo sobre un resumen, como nos pasa con todos los que estuvimos pasando hoy, que seguramente dará más adelante lugar a nuevas presentaciones, que tituló El trabajo colectivo de los archivos universitarios en Latinoamérica, grupos de trabajo, redes y experiencias. Ella es técnica superior en administración de documentos y archivos y especialista en prácticas, medios y ámbitos educativos comunicacionales por la Facultad de Periodismo de La Plata, también especialista en ciencias sociales, diplomada en técnicas de conservación y en muchas cosas más. Y actualmente está cursando la maestría en Comunicación y Derechos Humanos, también de la universidad. Es especialista en múltiples disciplinas relacionadas a lo que tiene que ser el trabajo con archivos, y actualmente es la coordinadora de la Diplomatura en Archivística y Gestión Digital de Documentos, que está dada entre el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Archivo Histórico de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y en ese sentido también integra este nuevo grupo de archivos universitarios y la red de archivos de Universidades Nacionales de Argentina, que es la red AUNAR. También trabaja como wikipedista en distintos ámbitos de lo que tiene que ver con la difusión del trabajo en archivos, y esto de trascender el ámbito del archivo cerrado y no solo compartir con otras instituciones, sino también hacer docencia en otras áreas que por ahí no tienen esa formación. Te escuchamos, Laura, y Bueno, después ya damos lugar al cierre con un ratito cada uno. Muchas bueno, gracias por acompañarnos. no, gracias María José, Marcos, feliz cumpleaños a Lala. Estoy un poco congestionada, estoy de tomar algo calentito, espero poder hablar. Bueno, agradecida por las presentaciones anteriores. Concuerdo con María José que desconocemos muchas cosas de Brasil. Ahí para el grupo estuve anotando informaciones que nos viene bien. Ahora voy a contar un poco cuál es el proyecto prioritario del grupo de este año, como para que vayan sabiendo, y tiene mucho que ver con esto. Bueno, una envidia sana hacia ALBA y en los archivos universitarios de Colombia, y me vino muy bien la presentación de Armando también. Justamente mi presentación es sumamente distinta a las tres anteriores, y tiene que ver con que
con lo político, con la política que influye en la conformación o no de archivos. Eso en la Argentina es una línea muy directa, así que les voy a hacer una presentación, pero les voy a compartir pantalla, supongo que se está viendo. Primero, todos y todas las que presentaron hoy, que los archivos son en tiempo presente y garantizan derechos. Siempre que hablo de archivos, insisto con esto, porque es todos, o sea, hay muchísimos derechos: derecho a la identidad, a la información, a la memoria, a la verdad, el derecho a la justicia, derechos culturales y educativos, derecho a la reparación, derecho a una jubilación acorde a los años en los que trabajamos en una institución, comercio o empresa, derecho a opinar informadamente sobre los asuntos públicos, derecho a conocer nuestros derechos para poder ejercerlos, derechos sobre nuestros bienes. Digo, los archivos en todas sus dimensiones garantizan derechos, y todos los tipos de archivos. Y eso es fundamental de entender, justamente para tomarlos como lugares de memoria, como tomarlos como lugares del presente y como pilares de la memoria, ¿no? En esto de conocer, reconocer, reparar y transmitir, y pilares de las resistencias, ¿no? Y ahora voy a volver un poco sobre esto también, en defender, en resistir, en disputar y en preservar. Entonces, los archivos universitarios preservan y dan acceso al patrimonio documental como garantía de derechos y de conocimientos, y nosotros trabajamos en este sentido. Pero estos derechos, estos archivos, no funcionan solos, no es que los archivos garantizamos todos estos derechos, ¿no? Entonces, ahí es que viene esto que un poco se planteaba en las otras presentaciones, que es la articulación con políticas nacionales, locales, institucionales, con redes y grupos de trabajo, ¿no? Y en Argentina particularmente, y vamos a empezar a trabajarlo en el grupo de trabajo nuevo también, a pensar esto, cómo los ciclos de memoria y los ciclos de olvido fueron generando prácticas. En Argentina siguen siendo prácticas, algunas se institucionalizaron como políticas, pero prácticas archivísticas en archivos universitarios y a nivel nacional también. Pero todos estos ciclos de memoria y olvido, que tenemos que ampliar, digo, a otros países también esta investigación, fueron generando organización de archivos, prácticas de archivo, normas en nuestras instituciones, ¿no? Y acá me puse en Argentina porque hay hitos que tienen que ver con la memoria en Argentina. No me voy a detener en cada uno de esos por el tiempo que tenemos. Tendríamos que armar un seminario sobre ciclos de memoria y archivos, pero bueno, el informe de la CONADEP, que fue el informe que una vez recuperada la democracia empieza a investigar sobre las personas detenidas desaparecidas en Argentina. Ahí tenemos un primer archivo, el juicio a las juntas, la creación de hijos, todo lo que es conmemoraciones activan la memoria, ¿no? Los años redondos, en este momento estamos transitando los 50 años del golpe, eso también genera una activación de la memoria. El registro único de la verdad, la creación del archivo de la memoria, la recuperación de la ESMA, el sistema de archivos de la defensa. Todos estos hitos de la memoria y los archivos que sostienen muchos de estos hitos de la memoria están siendo hoy en día atacados, ¿no? Más, dirigidamente, ¿no? Porque se suma a esto que planteaba Armando, que por ahí es algo que viene más de larga data, ¿sí? Un ataque más explícito, lugares sin personal, sin presupuesto, mucho más dirigido a estos espacios que justamente garantizan derechos, ¿no? No es un ataque, que no es algo no decidido, ¿no? Son lugares donde la desidia es una desidia en cierto punto planificada, ¿no? Más allá de que podemos hablar de tradiciones archivísticas, si hay archivistas o no en las instituciones públicas, qué lugares ocupan los archivos en las instituciones públicas, hay otro abanico de dimensiones a trabajar, pero esta es una de las que les quería como traer hoy en esta charla. Entonces, las universidades somos responsables, ¿no? En la construcción, en la organización, en el acceso a nuestros archivos, en esta clave, ¿no?
en la clave de la democracia, ¿no? Y de la transparencia. En este sentido, fui mirando el chat, había algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para valorar los espacios del archivo? Primero es sumarse a las políticas de nuestra institución. Si nuestra institución tiene políticas de memoria y reparación, los archivos tenemos que estar ahí trabajando por eso. Si nuestra institución tiene políticas de acceso, también trabajar en esas políticas de acceso. Si nuestra institución tiene políticas, voy a hablar de esta palabra fea, pero si tiene una perspectiva archivística expositiva de la despapelización, sumarnos a los trabajos con la despapelización. Si tiene un sistema de documentación electrónica, sumarnos. Si hay una muestra, una expo, museos a la luz de la luna, los archivos tienen que estar en las políticas institucionales. Y eso va a ir generando políticas archivísticas, ¿no? Tenemos mucho, como decía Armando, mucho para resolverle a la gestión universitaria. Entonces, estar en estos espacios es una manera de generar valor a los archivos. Con acciones más pequeñas o con acciones más grandes, ¿no? Cuando se crea el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata, ahora les cuento algo más de la Universidad Nacional de La Plata, se crea en el 2013, la Universidad Nacional de La Plata es de 1905. Y lo que empezamos a hacer es sacar el archivo del depósito y trabajar en el patio de lo que es la presidencia, el rectorado de la universidad. Sacábamos el archivo de ese lugar y hacíamos las tareas archivísticas en el patio. Eso fue una acción que después se convirtió en un ciclo, hasta que el archivo empezó a instituirse, a pensarse, a ver qué había allí, que las autoridades pasaban, compañeros pasaban, estudiantes, y se empezó a hacer. Digo, entonces, a veces son pequeñas acciones estratégicas, digo, creativas, para poder empezar a visibilizar. Y en este sentido, una de las políticas que les traje, que nos sumamos, es la reparación de legajos. La reparación de legajos de víctimas del terrorismo de Estado surge a partir de un decreto nacional del 2012, la Universidad Nacional de La Plata lo toma en el 2015, y se sancionan dos resoluciones, una sobre la reparación de legajos y una que pusimos en resguardo documentación que tiene que ver con nuestro pasado reciente. Ninguna documentación en la Universidad Nacional de La Plata del 55 al 86 puede ser destruida sin pasar por un proceso de evaluación más grande de lo que suelen pasar por ahí documentos comunes. Entonces ahí empezás a meterte en la gestión universitaria, ¿no? Después entonces, una de las respuestas o políticas o estrategias para generar valor en los archivos universitarios es esto, sumarnos a las políticas. Y otra es el trabajo en red. El trabajo en red hacia adentro y hacia afuera. En la Universidad Nacional de La Plata hay más de 43 archivos sonoros, fílmicos, de los gremios, archivos de arte, de institutos de investigación, y todos formamos parte de un sistema más grande que se llama SIRVAN, que es uno de los ejes estratégicos de la gestión de la universidad. Porque la universidad necesita el acceso a la información para responder al presente y para responder hacia cosas del pasado también. Entonces, la Universidad de La Plata tiene más de 17 facultades, 120.000 estudiantes, institutos de investigación, 20 museos, 20 bibliotecas, y todos trabajamos en red. Pero los archivos tienen específicamente un repositorio que es un Atom, donde todos los archivos trabajamos con descripción archivística, con lenguaje normalizado, con cuadro de clasificación, damos capacitaciones todos los años para que todos los archivos suban ahí su documentación. A nivel nacional hay una red de archivos de universidades nacionales. Tenemos más de 130 universidades en Argentina, alrededor de 57, 60 son universidades nacionales, muchas formamos parte de la red AUNAR. Desde el 2015 en Argentina se vienen generando encuentros de archivos universitarios, y un poco retomando lo que planteaba Clarisa y Alba también, bueno, tenemos fechas comunes. O sea, el grupo que se conforma ahora en ALA también tiene que ver con eso, porque hemos encontrado trayectorias comunes en la conformación de archivos universitarios que tienen que ver con algunas fechas que tenemos que seguir explorando, pero que entre la década del 90 y 2010 hay más una profesionalización archivística, y del 2010 a la actualidad es más la digitalización y la apertura, el acceso de los archivos, ¿no?
Incluso tenemos encuentros de archivos con fechas similares, con un año de diferencia. La experiencia que contó Clarisa de Brasil es muy similar a la de Ecuador, no así la de Argentina. Digo, entonces estamos encontrando muchas similitudes y diferencias. Acá hay un breve cuadro muy, bocetado, porque estamos investigando sobre estas cuestiones, pero que empiezan a plantear cuestiones comunes y distintas, ¿no? Y las novedades, ya para ir cerrando y dejando el espacio para preguntas, es que se abre una diplomatura en Archivística y Gestión Digital de Documentos, como contaba María José, en la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Se abre ahora en Argentina esta diplomatura, justamente pensando en el territorio, y que justamente la diversidad de archivos nos tenemos que poner a reflexionar sobre, no solo de archivística, ¿no?, sino de la diversidad de archivos y cómo abordar esta diversidad de archivos. Y la otra novedad es el grupo de trabajo de archivos universitarios y de educación superior, que uno de los primeros del proyecto prioritario que queremos hacer este año justamente tiene que ver con empezar a reunir en un dossier experiencias de archivos universitarios, de organización de archivos universitarios, para ver justamente este lazo de cómo se fue organizando esos archivos en el marco de, bueno, de qué políticas nacionales o no, de más políticas institucionales, qué normativas, ¿no? Porque hay muchas normativas que nos pueden servir también para poner en común, para generar buenas prácticas. Bueno, y empezar, bueno, está Uruguay en el archivo de la Universidad de la República, está en el grupo de trabajo ya, México, Chile, Ecuador, bueno, y el grupo hoy en día está abierto para que se sumen de otro lado, pero nuestra primera convocatoria va a ser justamente a poder pensar estos procesos de conformación de archivos universitarios para poder empezar a pensar políticas archivísticas comunes y buenas prácticas, y también potenciar nuestras buenas prácticas, ¿no? Bueno, si en un archivo universitario están trabajando sobre alguna cuestión o sobre hardware libre inclusive, digo, hay un montón de cosas que podemos potenciar el trabajo regional, así que uno de los objetivos fundamentales del grupo es esta cuestión. Y bueno, y para cerrar esto un poco de la organización y la apertura o no de instituciones que conservan la memoria es una política estatal en torno del pasado y del presente. Entonces, a todas estas cuestiones que contaba Clarisa, Alba y Armando, bueno, poder pensar también esta relación entre la gestión universitaria y lo que sucede más a nivel nacional o a nivel mundial es interesante para pensar. Muchísimas gracias, Laura. Creo que entre los cuatro han pasado por ampliamente por los temas que les habíamos pedido como base de este conversatorio, que obviamente es solo una punta y solo un eje de discusión, pero seguramente se trabajará muchísimo más después. Me encantaron algunas de las referencias a eventos también. Tenemos que recordar, o sea, como parte de este nuevo grupo de trabajo que se crea en la Asociación Latinoamericana de Archivos, este grupo tiene que ponerse a hacer historia, ponerse a relevar legislación, eventos que se hayan dado en esas universidades y que hayan dado nacimiento, como decía Laura recién, a iniciativas que a lo mejor en el tiempo han quedado frenadas, pero que no por eso tienen que ser olvidadas. Como parte de este rescate que también hablaba Armando, las universidades muestran en este trabajo de los archivos históricos y también de los archivos administrativos, porque vimos que no puede existir un archivo universitario histórico si no tiene relación integrada con el resto de los archivos administrativos de la universidad. Muchas veces en el estudio de esas iniciativas también se pueden detectar estos olvidos y estas etapas de negacionismo o de quita de recursos desde las administraciones públicas hacia las instituciones universitarias.
Y en ese sentido también se justifica mucho más digamos, la elección de esta temática por parte de este grupo de trabajo sobre historia de la archivística, porque mucho de lo que tenemos que investigar pasó por universidades o pasó por profesores de universidades o pasó por personas que trabajaron en archivos que estudiaron en universidades. Entonces, en ese sentido, no hay forma de hacer historia de la archivística de los trabajadores y profesionales de archivo o de las instituciones de archivo si no pasamos en algún momento por algo que tiene que haber pasado en algún momento por una universidad. Así que infinitas gracias desde el grupo de trabajo, un saludo para nuestros compañeros del grupo y también desde nuestros compañeros del grupo de trabajo. Y bueno, obviamente seguiremos trabajando. Está abierta la convocatoria, como decía Laura, a ingresar a este grupo. Pueden encontrarla en la página de ALA y en las redes de ALA. Seguramente tendrán que presentar alguna documentación para que sean evaluados esos perfiles. Como en todos los grupos de trabajo de ALA, y esto hay que decirlo desde antes, hay mucha voluntad de trabajo, hay mucha intención de que estas temáticas se conozcan y esto implica una predisposición natural, pero también un tiempo sacado a nuestras actividades diarias. Hoy todas estas personas, incluida Alejandra, que estuvo en un principio y tuvo que partir hacia otros eventos, todo esto implica una participación elegida para darle continuidad a la archivística y para que se vayan conociendo distintos temas. En ese sentido, quería preguntarles, como a modo de cierre, ¿qué les pareció, digamos, en general este conversatorio? Pero más que nada, ¿qué les queda para el futuro? Así, mínimo, 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 y que se va a trasladar desde acá a este nuevo grupo de trabajo. A ver quién se anima. Bueno, si quieren yo me animo. Bueno, con Alba ya venimos, obviamente, la secretaria técnica del grupo, conversando, pero bueno, invitar a Armando y a Clarisa a sumar las experiencias. Ya les digo, vamos a convocar a una publicación, porque también consideramos que tenemos mucho para contar de nuestras experiencias y que una publicación con referato y con DOI va también a jerarquizar nuestros espacios como archivistas y a jerarquizar nuestro trabajo también académico, porque en las universidades sucede mucho también que el trabajo en Argentina se llama no docente, el trabajo, que somos las personas que trabajamos en la universidad, está, por la historia de las universidades, está un poco desprestigiado. Y desde la Universidad Nacional de La Plata se está valorando, o sea, se está trabajando en esa valorización, por eso la diplomatura también en archivística, porque es una diplomatura que es parte de una capacitación laboral, y tiene que ver con estas cuestiones de generar buenas prácticas archivísticas y generar una conciencia en el territorio sobre el valor de nuestros archivos. Así que invitarlos a poder contar las experiencias, que nos parece fundamental. Y otra de las cosas también que nos parece importante desde el grupo es poder reunir normativas de archivos universitarios, así que también pensamos algunos conversatorios y algunas cuestiones para trabajar quienes formemos parte del grupo en una primera instancia, pero después ir ampliando. Me parece que estos eventos están muy buenos para poder ampliar esa mirada que tenemos y conocer otras experiencias. No se escucha, Alba. Está silenciado el micrófono. Dale, gracias María José. Creo que el futuro de nuestros archivos universitarios es muy grande, que tenemos un panorama muy amplio. Lo que pasa es que hay mucho trabajo por hacer. Y dentro de ese trabajo por hacer, pues los archivistas nos tenemos que profesionalizar más, ser más interdisciplinarios,
nos va a tocar y nos toca, y llegó el momento de aprender de todas las disciplinas un poco para poder custodiar nuestros archivos y ser archivistas líderes y archivistas que gestionemos, porque es que ¿qué nos hace como tan apasionados a la archivística? Es ese amor por defender estos archivos tan indefensos que encontramos en cualquier rincón, que no los encontramos en buenas condiciones y que queremos mostrarlos y que sabemos la importancia. Y lo otro es ese amor por ese valor de los archivos y el valor de la información que encontramos en los documentos. Entonces, el futuro es ya, porque el futuro y el presente se fusionan con la memoria. Creo que la memoria es fundamental para eso en las instituciones universitarias, que tienen mucho para darle a las regiones y a la sociedad. Entonces, a empezar. Yo creo que hay que empezar con, primero, profesionalización, segundo, gestionar recursos. Es difícil, pero si vamos mostrando acciones, se puede ir logrando adquirir recursos. Mostrar mucho el archivo, mostrar qué es valioso, qué existe. A uno le dicen, no, a mí me decían, no te quiero ver, porque no querían ver los archivos. Yo creo que me veían la cara de carpeta y ganchito, pero me decían, no te quiero ver, y yo, con más razón te quiero tener acá. Entonces es insistir, persistir y no desistir. Muchas gracias. Posso, Maria? Posso? Então, eu acho que, penso que o futuro dos arquivos universitários atravessa desafios como qualquer outro arquivo, né? E pego a fala de Laura e reitero que esses arquivos universitários, para além da garantia de direitos, eles também são importantes para a produção do conhecimento, não é? Então, essa responsabilidade imensa que temos como arquivistas de organizar, preservar, dar acesso a esses arquivos, ela é permeada por muitos desafios e muitas dificuldades, em como qualquer outros arquivos, não é? Então, acho que a ideia de um grupo, esse grupo de trabalho sobre os arquivos universitários e arquivos de educação superior para Iberoamérica, ele é importante para trocas de experiências e também um espaço de bastante reflexão para a gente pensar como lidar com esses arquivos e a partir do que a gente vê aqui no chat, né, como convencer a instituição a cuidar dos seus arquivos, como preservar os arquivos. Acho que esse grupo vai perpassar, mesmo como Laura falou, e a partir da experiência de Armando e Alba, por muitos caminhos, e tem muito espaço de discussão, então eu desejo vida longa a esse grupo e que muitas coisas boas sejam produzidas para os nossos arquivos. Obrigada. Rápido, igual, agradecer a todos, agradecer a María José por este esfuerzo, estos pequeños conversatorios, por muy pequeños o grandes que sean, siguen generando este trabajo colaborativo que es mucho de la esencia que tienen nuestras asociaciones, tanto las RENAYES como el ALA, el compartir, del compartir las experiencias, pues nos va a ir generando mayores cosas para todos. Yo me quedaría con esta parte de conocer nuestra historia, con este grupo de trabajo nuevo de los archivos universitarios, que sin duda en todo México y en Latinoamérica pues han sentado la base de la archivística para las administraciones públicas en nuestros diferentes países, ¿no? Es muy importante, yo creo que ya se había tardado un poquito en la generación. Felicitar también a las compañeras que lo están impulsando, a Laura Mariana y al Barrut, que cuenten con la participación de nosotros. Y pues en esta parte, ¿no? De poder crear un nuevo perfil del archivista, yo me quedaría con esta parte, las universidades como entes generadores del conocimiento de los nuevos profesionistas. Tenemos un reto para ir viendo hacia dónde vamos a enfocar nuestra profesión, qué otras materias nos van a enriquecer, qué es lo que necesitamos ya en estos momentos para poder generarlo y formar líderes archivistas en la administración. No nada más líderes en el campo, que conozcamos toda esta parte, sino líderes en cuanto a la administración de estos archivos. Es esencial para poder conocer nuestra institución y así poder mejorar las condiciones de todos los archivos universitarios en Latinoamérica. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un cierre súper adecuado porque estamos en tiempo, nos pasamos un ratito nada más, pero creo que esto es el dar pie para que en el futuro se sigan dando estas
estas relaciones entre grupo, qué mejor que festejar el cumpleaños de Ala con el nacimiento de un nuevo grupo. Eso dice que Ala está más viva que nunca y además un grupo con tanto por hacer. Como decíamos, mucha de la cantidad de miembros que tiene la asociación y los que vayan a venir, muchos van a venir del rubro de los archivos universitarios, entonces me parece que está más que adecuado y prestarle un poco de atención a los archivos administrativos también de estas instituciones tan grandes y que tienen relación con la generación de conocimiento y con la investigación de lo que fue el conocimiento pasado. Así que cerrar este conversatorio que se llamó Comunidad de ALA, Historia y Futuro desde los Archivos Universitarios Latinoamericanos, me parece que con esto, con el análisis de lo pasado, pero también con la preparación para el futuro y para lo que nos queda por hacer. Un gracias enorme a Marco Enríquez, que nos acompaña desde la Secretaría Técnica de ALA y de la Secretaría Ejecutiva, le cambié el nombre, y también, bueno, seguimos en contacto desde las otras plataformas de la asociación. Este video seguramente quedará disponible y bueno, y les pedirán infinitas veces que compartan las presentaciones porque estuvieron muy, muy adecuadas. Y bueno, otra vez agradecerles su predisposición a participar y nos seguimos viendo porque les tendremos que seguir pidiendo cosas para investigar la historia de la archivística en Iberoamérica. Muchas gracias. Gracias, Majo. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un placer habernos visto hoy. Gracias. Tchau, tchau.